Identificación básica, pasado, presente y futuro. Este capítulo nos introduce brevemente en las modalidades de imagen fundamentales: radiografía convencional, tomografía computarizada, ecografía, resonancia magnética y la aplicación de la radioscopia. La medicina nuclear tiene su propio capítulo. En cada capítulo habrá un caso-problema, basado en el material de dicho capítulo. La respuesta a cada caso práctico se encuentra en un cuadro especial al final del capítulo. No se preocupe si no sabe las respuestas correctas a los casos, ya que va a embarcarse en el aprendizaje de las respuestas y en mucho más. Se trata de un varón de 23 años con una radiografía de tórax normal. Sabemos que hay sangre en el interior de las cámaras musculares de su corazón. ¿Por qué no podemos ver la sangre propiamente dicha en el interior del corazón? La explicación se encuentra en este capítulo y la respuesta está al final del capítulo. Pasado, el descubrimiento. En 1895, Wilhelm Röntgen, o Roentgen, observó mientras trabajaba a oscuras en un laboratorio en Würzburg, Alemania, que una pantalla pintada con un material fluorescente situada en la misma habitación situada a unos metros de un tubo de rayos catódicos al que se había proporcionado energía y fabricado a prueba de luz comenzaba a brillar. Fluorescer. También observó que, si mantenía su mano enfrente de la pantalla fluorescente, visionaba una imagen de los huesos de su mano. Al principio pensó que estaba alucinando. Después de repetir el experimento, dedujo que la pantalla estaba respondiendo a la producción cercana de una forma de energía transmitida de modo invisible a través de la habitación. Denominó a la nueva radiación rayos X, empleando el término matemático X, que representa la incógnita. No se tardó mucho hasta que casi todo el mundo empezó a radiografiar casi todo lo imaginable. Wilhelm Röntgen descubre los rayos X. En esta fotografía de 1895 se muestra a Wilhelm Röntgen en su laboratorio de Alemania, año en el que descubrió, el 8 de noviembre, una nueva fuente de radiación electromagnética invisible a la que llamó rayos X. Por este descubrimiento, fue premiado con el primer Premio Nobel de Física en 1901. Presente, modalidades de imagen actuales. Radiografía convencional, AREX, radiografías simples. Las imágenes generadas mediante la utilización de la radiación ionizante, es decir, la producción de rayos X, pero sin añadir material de contraste, como bario o yodo, se conocen como radiografías convencionales o, más a menudo, radiografías simples o rayos X, como sucede en las radiografías de tórax. Dichas imágenes necesitan una fuente para generar los rayos X, la máquina de rayos X, un método para registrar la imagen, una placa, un chasis o una placa fotosensible, y una forma para procesar la imagen registrada, empleando sustancias químicas o un lector digital. Al igual que ocurre hoy en día, las imágenes radiográficas convencionales se generaban a través de una combinación de radiación ionizante y luz que incide sobre una superficie fotosensible, lo que, a su vez, genera una imagen latente que después se procesa para hacerse visible. Durante aproximadamente un siglo después del descubrimiento de los rayos X, las imágenes radiográficas convencionales han sobrevivido a su nacimiento como una explosión de radiación ionizante reposando cómodamente en una placa. Inicialmente, el procesamiento de la placa se llevaba a cabo en un cuarto oscuro que contenía bandejas con diversas sustancias químicas y posteriormente, las placas se colgaban, literalmente hasta su secado. El término lectura húmeda, sustituido actualmente por la expresión interpretación inmediata, surgió porque las primeras placas se interpretaban mientras seguían chorreando sus sustancias químicas y el agua. Las placas procesadas se visualizaban entonces sobre cajas de visualización con iluminación, si la imagen se iba a utilizar como una parte de alguna película o serie de televisión. En la mayoría de los casos se colocaba hacia atrás o al revés. En algunos lugares, todavía se utiliza la placa, pero es mucho menos frecuente porque tenía algunas desventajas importantes. Para archivar las placas de cada paciente se necesitaba una gran cantidad de espacio físico de almacenamiento para un número cada vez mayor de placas. Aunque cada una de las placas eran muy finas, muchas placas en miles de ficheros de pacientes ocupan una gran cantidad de espacio. Otra desventaja era que los estudios radiográficos solamente podían estar físicamente en un lugar cada vez, y ese lugar no era necesariamente el requerido para atender al paciente. Finalmente apareció la radiografía digital.
en la que la placa fotográfica fue sustituida por un chasis o placa fotosensible que podía procesarse por un lector electrónico y la imagen resultante podía almacenarse en un formato digital. Este procesamiento electrónico ya no precisaba de un cuarto oscuro para revelar las placas o una habitación amplia para almacenarlas. Se podían almacenar infinidad de imágenes en el espacio de un disco duro de un servidor informático. Y lo más importante, las imágenes las podía ver cualquier persona autorizada en cualquier parte del mundo en cualquier momento. Hoy en día, los estudios de imagen se conservan fundamentalmente en servidores informáticos en los que es posible archivar las imágenes para su uso posterior, y desde los que pueden transmitirse a otros y en los que pueden almacenarse. Este sistema se denominó PACS, Picture Archiving, Communications and Storage. Con los sistemas PACS, abreviado normalmente como PACS, pueden almacenarse y recuperarse las imágenes de todas las modalidades, incluyendo radiografía convencional, AREX, tomografía computarizada, TC, ecografía, eco, resonancia magnética, RM, radioscopia y estudios de medicina nuclear, MN. Ventajas, desventajas e indicaciones de la radiografía convencional. La principal ventaja de las radiografías convencionales es que la adquisición de estas imágenes es relativamente rápida y barata y se puede llevar a cabo casi en cualquier lugar mediante aparatos portátiles o móviles. Siguen siendo el estudio de imagen que se realiza con mayor frecuencia. Las principales desventajas de la radiografía convencional son el rango limitado de densidades que puede demostrar y su dependencia de la radiación ionizante. Aunque las radiografías convencionales se generan por la radiación ionizante a dosis relativamente bajas, la radiación tiene el potencial de producir mutaciones celulares que podrían conducir a la aparición de muchas formas de cáncer o de anomalías. Los datos de salud pública sobre valores más bajos de radiación varían en cuanto a su valoración del riesgo, pero por lo general, se sostiene que únicamente deben realizarse las exploraciones diagnósticas necesarias desde el punto de vista médico y que deben evitarse los estudios con rayos X durante los periodos potencialmente teratógenos, como durante la gestación. Las indicaciones más habituales de la radiografía convencional son la omnipresente radiografía de tórax, la radiografía simple de abdomen y prácticamente cualquier imagen inicial del sistema esquelético para el estudio de fracturas o artritis. Las 5 densidades básicas. La radiografía convencional se limita a la demostración de 5 densidades básicas, señaladas en la figura 1.2 desde la menos densa hasta la más densa. Tomografía computarizada, TC. La TC, introducida inicialmente en la década de 1970, representó un gran salto en lo relativo a los estudios de imagen médica. Mediante el uso de un gantry que alberga un haz rotatorio de rayos X y múltiples detectores en diferentes configuraciones, los cuales también rotan de manera continua alrededor del paciente. Junto con algoritmos informáticos sofisticados para el procesamiento de los datos, es posible obtener una serie completa de imágenes tridimensionales, 3D. El aparato de TC está conectado a un ordenador que procesa los datos mediante diversos algoritmos para producir imágenes de calidad diagnóstica. Una imagen de TC está formada por una matriz de miles de cuadrados diminutos denominados píxeles, cada uno de los cuales tiene asignado un número TC. Desde menos 1.000 a más 1.000 medidos en unidades Hounsfield, denominadas así por Sir Godfrey Hounsfield, el hombre al que se le adjudica el desarrollo del primer equipo de TC, por el que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1979 junto con Alan Cormack. El número TC varía en función de la densidad del tejido estudiado y es una medida de la cantidad de absorción de la radiación X por los tejidos en cada punto de la exploración. Por convención, al agua se le asigna un número Hounsfield 0 y a otros tejidos se les asigna un rango /diagonal unidades Hounsfield en función de su densidad. Las imágenes de TC se muestran o se visualizan utilizando cierto rango de números Hounsfield preseleccionados para mostrar mejor los tejidos que se están estudiando. Por ejemplo, el rango de únicamente aquellos con densidades de menos 100 a más 300. Cualquier tejido u objeto en el rango de estos números TC se muestra en la escala de grises disponible. Este rango de densidades definidas se denomina la ventana. Puntos importantes. Las sustancias más densas que absorben más rayos X poseen números TC elevados. Se dice que presentan una mayor atenuación y se muestran más blancas en las imágenes de la TC. En las radiografías convencionales, estas sustancias, tales como el metal y el calcio,
aparecerían también más blancas y se dice que poseen una mayor densidad o son más opacas. Las sustancias menos densas que absorben menos rayos X poseen números Tc bajos. Se dice que presentan una menor atenuación y se muestran más oscuras en las imágenes de la Tc. En las radiografías convencionales, estas sustancias, tales como el aire y la grasa, también aparecen como densidades más oscuras, lo que se denomina disminución de la densidad o aumento de la transparencia. Después de su obtención, las imágenes de Tc también pueden procesarse con diferentes ventanas para optimizar la visualización de distintos tipos de procesos patológicos. Una utilidad que se denomina posprocesamiento y que, en términos generales, ha hecho avanzar todo lo relativo a la imagen digital. El posprocesamiento permite la manipulación posterior de los datos en bruto para una visualización más detallada de las alteraciones observadas, sin necesidad de repetir el estudio y evitando la reexposición del paciente a la radiación. Tradicionalmente, las imágenes de Tc se visualizaban principalmente en el plano axial, transverso. En la actualidad, gracias a la adquisición volumétrica de datos, las imágenes de la Tc pueden mostrarse en cualquier plano. Los más frecuentes son axial, sagital o coronal, frontal. Los datos volumétricos constan de una serie de datos tan ricos que pueden reordenarse mediante un ordenador para obtener una reconstrucción 3D. La representación de superficie y volumen en 3D puede generar imágenes de Tc de una calidad realista espectacular. Gracias a los detectores cada vez más sofisticados y a la adquisición de una gran serie de datos puntuales simultáneamente, los aparatos de Tc multicorte permiten un estudio muy rápido, de la cabeza a los pies en menos de 10 s, lo que ha permitido el desarrollo de nuevas aplicaciones para la Tc, como la colonoscopía virtual, la broncoscopia virtual, la valoración o puntuación del calcio coronario y la angiografía coronaria mediante Tc. Estas exploraciones pueden contener más de 1.000 imágenes, por lo que el método antiguo de valorar cada imagen en un negatoscopio dejó de ser práctico y, en la actualidad, dichas pruebas se visualizan casi siempre en un ordenador o una estación de trabajo siempre que sea posible, para analizar múltiples imágenes desplazándolas con el ratón. Ventajas, desventajas e indicaciones de la tomografía computarizada. La Tc expande la escala de grises de forma notable, lo que nos permite diferenciar muchas más densidades que las 5 básicas de las radiografías convencionales. La Tc disminuye de forma notable cualquier solapamiento de estructuras que puedan oscurecer una patología subyacente. Los pacientes con dispositivos implantados que pueden impedir la realización de una RM, como un marcapasos cardíaco, pueden estudiarse con seguridad mediante una Tc. A pesar de la amplia disponibilidad de aparatos de Tc, no son realmente portátiles. Al igual que las unidades radiográficas convencionales, los aparatos de Tc utilizan radiaciones ionizantes, rayos X, para generar sus imágenes. Para producir imágenes de Tc se necesita un aparato de Tc caro, espacio para su instalación y una potencia de procesamiento informático sofisticada. Las exploraciones de Tc son la piedra angular de las imágenes en cortes transversales.